me sustituyo porque me han quedado los planes. Lo has recordado. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo día de estas cuartas jornadas Ciencia y Cristianismo, que este año se desarrolla bajo el título Cerebro, Libertad y Espiritualidad. Muchas gracias por haber optado esta tarde en regresar aquí, teniendo en cuenta la temperatura tan grata que hace en el exterior. Creo que habéis hecho una buena elección. En la presentación de ayer se nos indicó que las cuestiones relacionadas con el cerebro tienen implicaciones no solo científicas, sino también filosóficas y teológicas. Por ello comenzábamos abordando estas cuestiones desde un planteamiento científico. En su conferencia, el profesor Francisco Mora Teruel intentó dar respuesta a la pregunta: ¿cómo funciona nuestro cerebro? El ponente trató de mostrarnos el entramado más profundo del cerebro humano, desde lo que hoy se puede conocer, evidentemente. Para ello habló, entre otros, de los siguientes conceptos. Habló de 100.000 millones de neuronas, de astrocitos, de tálamo, de código, de corteza cerebral, de corteza frontal, parietal, occidental, de campos receptivos, de líneas de luz, de proceso atencional, de procesos vegetativos. Habló de 27 funciones, de sentidos, de amígdala, de calcificación de las amígdalas, de agnosia visual, puntos suspensivos. Habló de supervivencia y de evolución. Conceptos que probablemente hayamos oído alguna vez hablar de ellos. Junto a estos conceptos con los que están familiarizados los estudiantes de medicina, médicos, expertos en este ámbito, señaló otros que nos ponen en la pista de la perspectiva desde la cual hoy vamos a abordar la pregunta por el cerebro humano. Como creemos que en el cerebro se encuentra la clave de aquello que nos hace humanos, no debe extrañarnos que en la conferencia el profesor Mora utilizara otros términos y conceptos científicos que tienen claras connotaciones filosóficas. Aludió al diálogo constante entre las neuronas del cerebro. Habló de la interacción que el cerebro mantiene con el mundo. Se refirió a la plasticidad de unas neuronas y células cuyo comportamiento repercute positiva o negativamente en su entorno. A las conexiones internas del cerebro, a los sistemas del cerebro que hacen posible que la información fluya por numerosas áreas del mismo. Conceptos que manifiestan la gran complejidad que es el ser humano. ¿Qué podemos afirmar del ser humano que tiene conocimiento sobre el mundo? ¿Qué podemos decir del ser humano que es capaz de pensar, de ser pensante? ¿Qué podemos conocer del ser humano que es capaz de tener conciencia sensorial y conciencia emocional? ¿Qué decir de este ser que tiene emociones, que tiene sentimientos? Esta mañana en clase, con el grupo de alumnos, jóvenes estudiantes que están aquí, yo les preguntaba qué les había llamado de la conferencia de ayer. Alguna de las estudiantes decía, me llamó la atención que el ser humano tenga emociones. Evidentemente es lo que nos define y nos distingue. Estas y otras consideraciones son la puerta que abrimos esta tarde para abordar la cuestión del cerebro humano desde una perspectiva filosófica. Vivimos en un mundo en el que el hombre moderno tiene clara conciencia de que es libre y que aspira a la libertad. Y tiene conciencia de esto o bien porque posee la libertad o cree poseerla, o bien porque la busca al sentirse privado de ella. En cualquier caso,
desde la perspectiva de la filosofía, la pregunta por la libertad es obligada. ¿Cuál es la casa en la que se gestionan todos los asuntos relacionados con la libertad? Si somos únicos y libres, como afirmaba ayer el profesor Mora, lo somos únicamente por el componente físico que nos hace irrepetibles. El componente físico puede privar, restar o acentuar la responsabilidad del ser humano. Si la libertad no es el mero capricho, como afirmaba Hegel, entonces, ¿qué es? ¿Es el cerebro la casa de la libertad? ¿Somos realmente libres? ¿En qué sentido toda esta red de relaciones de las que ayer se nos hablaba en la conferencia pueden ser paradigma de las relaciones humanas, de la convivencia humana, no solo de las relaciones interpersonales, sino incluso también de las relaciones internacionales? Esto no guarda relación con lo que, entre otros, el filósofo español Julián Marías creía cuando afirmaba que el ser humano es un ser abierto a los demás y al entorno en el que vive. Y por último, ¿cuáles son las consideraciones éticas y morales que existen detrás de la libertad concebida como un presupuesto irrenunciable? En última instancia, ¿qué es ser humano? Es únicamente una red compleja de las conexiones neuronales. Abrimos, por tanto, la puerta a la perspectiva de la filosofía para dar respuesta a todas estas preguntas. Tiene la palabra el profesor Jesús Yusta, profesor de la Facultad de Teología, que presentará al profesor Pedro Jesús Teruel, al que damos la bienvenida en esta tarde, y que nos hablará de todos estos aspectos relacionados con este tema que esta tarde nos ocupa. Muchas gracias a todos. Bien, buenas tardes. El estudio de la mente humana ha fascinado a naturalistas, médicos y filósofos desde tiempos inmemoriales. Este hecho nos resulta sorprendente, ya que la adecuada comprensión del funcionamiento y de la naturaleza de la mente humana constituye con mucho el elemento más importante para la comprensión de la naturaleza del ser humano y de todo aquello que a través de la mente nos es conocido. En los últimos años, la investigación acerca de la naturaleza de la mente humana ha girado en buena parte en torno a las discusiones acerca del así llamado problema mente-cerebro. La literatura en torno a este problema es, en la actualidad, copiosa y no deja de incrementarse día a día. Es un hecho. Hay dos tipos de fenómenos físicos y fenómenos mentales. Cada uno tiene sus rasgos propios. Tenemos, por una parte, que lo físico, los fenómenos físicos, son captables por los sentidos. Lo mental no es objetivable por los sentidos. Lo físico ocupa un lugar y está sometido al devenir. Lo mental es inespacial e intemporal. Lo físico es cognoscible por muchos, solo accesible al propio sujeto. Lo mental, solo es accesible al propio sujeto. Lo físico es divisible, compuesto de partes potenciales. Lo mental es indivisible, no compuesto de partes. Los cuerpos tienen límites. Lo mental difieren en su formalidad cualitativa. Si quisiéramos señalar los elementos de lo mental, los reduciríamos fundamentalmente a estos: la conciencia, la intencionalidad, la subjetividad y la causación mental. Y entonces se nos plantean varios problemas. Uno de ellos es la posibilidad del hombre-máquina.
Y frente a esto surgen unas preguntas. ¿Cómo puede esa masa informe y gris y blanca que está dentro de mi cráneo ser consciente? ¿Cómo puede el acerca de algo ser un rasgo intrínseco del mundo? ¿Cómo hemos de acomodar la realidad de los fenómenos mentales subjetivos con la concepción científica de la realidad como algo totalmente objetivo? ¿Cómo puede algo tan gaseoso y etéreo como un estado mental consciente tener algún impacto en un objeto físico como el cuerpo humano? Para hablarnos de todas estas cosas, luego continuaremos con las preguntas, está con nosotros esta tarde don Pedro Jesús Teruel. Él, como tiene en el programa, es doctor europeo en filosofía, con premio extraordinario de doctores y máster en neurociencia y biología del comportamiento. Ha desarrollado su formación en España, Alemania, Holanda e Italia. Su investigación se centra en la convergencia entre la antropología filosófica, la metafísica y la teoría del conocimiento, con particular interés por la proyección científico-natural de cuestiones como el problema mente-cerebro. Ha publicado numerosos estudios en castellano, italiano y alemán, entre ellos las monografías Mente, Cerebro y Antropología en Cannes, que está en Tednos el año 2008. Filosofía de la Ciencia en Hipatia, Gredos 2011. Como editor, ha coordinado volúmenes entre los que se encuentran Cannes y las Ciencias, Biblioteca Nueva, Universidad Complutense 2011, e Inge Bergman, Buscador de Perlas, Cine y Filosofía en la obra de un maestro del siglo XX, Morfós 2008. Entre sus colaboraciones científicas descuella su participación en la más reciente introducción a la crítica de la razón pura en Alemania, Einführung in die Kritik der reinen Vernunft. Ha pronunciado ponencias y conferencias en España, Italia, Alemania, Liechtenstein y Chile. Ha sido investigador invitado en la Humboldt-Universität de Berlín, profesor invitado en instituciones como la Universidad degli Studi de Verona o la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación le ha acreditado como profesor titular de la universidad. En la actualidad trabaja en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Valencia. Y esta tarde con nosotros, don Pedro, el tiempo, si el tiempo existe, el tiempo es suyo. Muchas gracias por la presentación. Yo me siento muy honrado de estar esta tarde en este marco, en este ciclo. Mi agradecimiento en primer lugar a la Facultad de Teología del Norte de España, representada por su decano, al coordinador de las jornadas, el profesor Justa, a la Caja de Burgos, que tan generoso patrocinio otorga a este ciclo, a los que me han precedido en el uso de la palabra y a todos ustedes. Bueno, yo en estas jornadas me siento un poco como el jamón york en el sándwich. Ayer tuvimos a un Primera Espada y mañana de nuevo lo tendremos. Ayer a Francisco Mora Teruel, yo soy también Teruel, pero yo soy el Teruel minor, él es el Teruel mayor. Y mañana el profesor Montserrat Puchades. Son dos auténticos Primeras Espadas de la reflexión sobre estas cuestiones en nuestro país y son una maravillosa elección de los coordinadores de las jornadas. Y yo aquí en medio pues estoy, ya digo, como una lonchita de jamón york delgada en el sándwich. Vamos a ver qué hacemos con este tema, que es un tema realmente maravilloso. No puedo tampoco dejar de decir que estoy encantado de la ciudad de Burgos y de las personas que he conocido, una ciudad auténticamente maravillosa. Ya me he empezado a familiarizar con el papamoscas, Martinillo, la flora y toda esta fauna de la maravillosa ciudad de Burgos, que tan bien nos trata que no nos vamos a querer ir. Vamos a ver,
tenemos delante un tema realmente estupendo, al que vamos a intentar hincarle el diente, aunque se nos quedarán muchas cosas en el tintero. Pero lo típicamente filosófico es plantear las preguntas y no responderlas y dejarlas respondidas de una vez para siempre. Eso ni es filosófico ni es humano. Lo filosófico es plantear la pregunta, el interrogante, y poner en marcha esa dinámica. Yo voy a seguir para la conferencia la estructura que tienen en la página que les han distribuido, que es la estructura típica del artículo de la Quaestio Thomista. Yo me muevo sobre todo en filosofía moderna y contemporánea, pero la dinámica de la Summa Teológica y de otras obras, la estructura lógica de las cuestiones tomistas en este caso, me parece que es una estructura muy adecuada para que nosotros sigamos un hilo conductor claro y no nos perdamos. Ven que hay, primero de todo, una introducción utrum. Esta palabra latina, utrum, como hay por aquí algunos latinistas expertos, yo procuraré no meterme en esta cuestión para que no se me vea el plumero de lo poco latín que sé. Pero utrum es una partícula interrogativa y está para indicar el problema del que vamos a partir. Después, primer punto, videtur quod non. Se ve que esto no es así. Presentaremos ahí una serie de objeciones de peso a la tesis que luego defenderemos. Segunda parte, sed contra, que serán contraobjeciones. A los primeros argumentos opondremos otros. Y de esa manera llegaremos al tercer punto, respondeo, en el que pues ya pondré las cartas sobre la mesa de la postura que voy a defender aquí. A la luz de eso, cuarto punto, revisaremos las objeciones iniciales. Y veremos hasta qué punto esas objeciones iniciales tenían peso o eran concluyentes o no. Y a eso pues, añadiremos un quinto punto, que es de mi cosecha y del que ya hablaré después. Entonces vamos a empezar por lo primero de todo, que es plantearnos el problema. Cuidado que el tema del que vamos a hablar no es un tema resuelto, absolutamente claro. No. Es precisamente el objeto de una de las polémicas intelectuales más activas de nuestro tiempo. Un auténtico campo de batalla. Por lo tanto, hay tesis encontradas. Es un problema, y un problema real. Lo primero que tendríamos que intentar es hacernos cargo de dónde reside el problema. Que además no es un problema meramente especulativo, una cuestión de la que se ocupan los filósofos y los científicos. No, es un problema que nos afecta a todos. Sobre todo les afecta a las personas jóvenes de este auditorio. Porque la juventud es el momento en el que uno enarbola la bandera de su libertad. A mí déjame libre, le decimos a nuestros padres cuando somos adolescentes, déjame libre, dame mi libertad, yo quiero mi libertad. Claro, la pregunta es si realmente existe la posibilidad de ser libres. Porque es posible que esa posibilidad esté cerrada y que la libertad sea una ilusión. Y precisamente es posible si nos tomamos en serio la conferencia de ayer del profesor Mora. Acuérdense que ayer el profesor Mora nos expuso el modo en el que funciona nuestro cerebro y por lo tanto el modo en el que tomamos nuestras decisiones. Y ese modo procede por dos caminos que estaban implícitos ayer en la explicación del profesor Mora. Nosotros sobre nuestro cerebro hay mucho que no sabemos. Sobre todo lo que está ante nosotros es conseguir un mapa, una cartografía completa de las funciones cerebrales. Eso nos queda mucho. Pero sí sabemos cómo funciona nuestro cerebro. Eso sí lo sabemos. Cuáles son los principios operativos de nuestro cerebro. Eso lo sabemos. Y son dos. Hay un principio eléctrico y hay un principio químico.
El principio eléctrico es lo que se denomina potenciales de acción. En nuestras redes neuronales, que están compuestas de neuronas, las neuronas se comunican entre sí por medio de potenciales de acción. Y los potenciales de acción son el resultado de una despolarización y una repolarización iónica, es decir, de una transmisión de, digamos así, una corriente eléctrica, que a su vez depende de la variación de niveles de sodio y potasio en torno a la membrana neuronal. Dicho muy brevemente, se trata de un proceso eléctrico, exactamente igual que cualquier otro proceso eléctrico que tiene lugar en la naturaleza. No son principios distintos los que rigen en un proceso eléctrico natural y un proceso eléctrico cerebral, son los mismos y dependen de dinámicas que son equivalentes. Y la velocidad del potencial de acción interneuronal depende, por ejemplo, de un principio que es el principio de la conductancia, que tiene que ver con el grosor del axón y con su tamaño, con su largura. Exactamente igual que sucede con un cable eléctrico. Será el primer principio, el eléctrico. El segundo es el principio químico. Entre nuestras neuronas, en la hendidura sináptica, se versan una serie de neurotransmisores que ponen en marcha determinados procesos. Si el neurotransmisor es excitador, el proceso va adelante. Si es inhibidor, el proceso se aborta. Aquí lo que importa es el tipo de sustancia química que interviene. Entre los neurotransmisores excitadores, el más famoso es el glutamato. Algunos de aquí se acordarán de que había un grupo musical de pop rock en España que se llamaba Glutamato Yeye. Claro, glutamato es un neurotransmisor excitador. Y entre los inhibidores, el más conocido es el ácido gabérgico, el GABA. Principio químico. Y no hay más. Las redes sinápticas funcionan sobre la base de principios eléctricos o de principios químicos. Si eso es así, y eso es así, la pregunta que surge inmediatamente es, bien, ¿y cómo es posible la libertad ahí? No estamos de acuerdo en que el cerebro es el órgano rector que nos permite, entre otras cosas, tomar decisiones. Sí. ¿Y nuestro cerebro, estamos diciendo, que funciona sobre la base de principios electroquímicos? Sí. Principios que son equivalentes a los que rigen los procesos naturales en general, sí. ¿Y entonces? ¿Dónde hay lugar ahí para la libertad? Porque estamos hablando de procesos de los que la libertad está excluida. A determinadas variables, a un determinado grosor del axón, a una determinada largura, a un determinado proceso, a una variación determinada entre los niveles de sodio y potasio, etcétera, etcétera, se producen determinadas consecuencias y se desencadenan determinados procesos. Las neuronas no eligen. Las neuronas responden a patrones deterministas, decimos en filosofía, de comportamiento. Deterministas, es decir, patrones que se suceden de un modo mecánico, sin lugar para la libertad. Este es el motivo por el cual resulta difícil plantear esta cuestión una vez que sabemos lo que sabemos sobre el cerebro. Da la impresión de que la postura más acorde con esto que sabemos es lo que en filosofía se llama materialismo. Es decir, esa postura que considera que nuestras acciones, nuestras deliberaciones, nuestros procesos mentales son como la espuma de la cerveza. Piensen en un vaso de cerveza con espuma. La espuma de la cerveza está ahí, pero es un fenómeno secundario, superficial. En filosofía diríamos un epifenómeno, un fenómeno superficial, que además dura un tiempo y luego se va. En realidad ahí lo que importa es la cerveza, ¿no? Pues aquí tendríamos algo parecido. Nuestra impresión de ser libres es una ilusión. En realidad, lo que decide son procesos eléctricos y químicos sobre los que no tenemos ningún control.
Nuestra libertad sería, decimos los filósofos, un epifenómeno, un fenómeno superficial, en cierto sentido ilusorio, que no está en la raíz de nuestras acciones, porque la raíz de nuestras acciones, digámoslo una vez más, es eléctrica y es química. Por lo tanto, no hay lugar para la libertad. Esta es la postura que se denomina materialismo. Bien, el materialismo es una postura, una corriente filosófica que ha aparecido y desaparecido a lo largo de la historia como el río Guadiana. Hay un primer momento de aparición del materialismo que es en la época clásica, los atomistas, Leucipo, Demócrito. Luego, la impresión de que desaparece en la historia y vuelve a aparecer con alguna interrupción, quizá en el Renacimiento, vuelve a aparecer con gran fuerza en el siglo XVIII, los materialistas franceses, Lamétrie, d'Holbach y otros. Y luego vuelve a aparecer, y ya para quedarse, a partir del último tercio del siglo XIX, coincidiendo con una serie de procesos históricos y científicos realmente muy interesantes. Por un lado, el auge de la cosmovisión evolucionista, Darwin. Por otro lado, el auge de los estudios experimentales en psicología. Y por otro lado todavía el auge de algunas corrientes filosóficas que interpretan la acción humana en términos exclusivamente materialistas, como por ejemplo la postura de Helmholtz, que influyó muy decisivamente sobre autores como Freud. Esto, que es una convergencia de motivos que tiene lugar a finales del siglo XIX, en el siglo XX todavía recibe una confirmación muy importante, y es el punto de vista de la neurociencia. Y más concretamente todavía, una serie de instrumentos que nosotros tenemos hoy a nuestra disposición y que hace 50 años no teníamos, y que nos sirven para seguir en vivo y en directo la actividad de nuestro cerebro. Hasta hace 50 años nosotros no teníamos un acceso directo a los procesos que tienen lugar en nuestro cerebro. Ahora sí lo tenemos. Y son una serie de técnicas no invasivas, por lo tanto que no proporcionan perjuicio al cerebro, y que nos permiten observar, gracias a la informática, incluso traducirlo en imágenes, esas imágenes que todos hemos visto, ¿verdad?, del cerebro, cuando se activa una determinada zona y aparece en rojo y las otras en azul, etc. Son